Una criatura de la noche, salvaje, indomable, rebelde. Su nombre nace en los anales de un tiempo muy remoto. La figura de Lilith ha trasegado a través de los siglos entre varias culturas. Su cuna de origen está en Mesopotamia. Se remite a hace 4000 años y a pesar de que se le nombra solo una vez en las escrituras del Antiguo Testamento, es una de las poquísimas llamadas divinidades femeninas que sobrevivieron al olvido. Pero Lilith no ha sido considerada una divinidad positiva, mas sí un demonio. Sin embargo, es interesante recoger los fragmentos del gran espejo que nos refleja su figura para poder descubrirla bajo esa camaleónica y cambiante naturaleza que se le ha atribuido según quien nos la relata. El nombre Lilith deriva de un término sumero-acadio, Lilitu o Ardat Lili, y sabemos de su existencia gracias a la epopeya de Gilgamesh, donde se la menciona por primera vez. Allí se narra que la diosa Inanna ha plantado un árbol de sauce y lo está cuidando, ya que al crecer le proporcionará la madera para hacerse un trono y un lecho. Entre varios imprevistos que suceden, el árbol atrae a varias entidades que no le permiten a Inanna llevar a cabo su proyecto. Entre las criaturas que llegan a habitar en el sauce, hay una en particular que tiene cuerpo de mujer, alas de pájaro y garras de lechuza. Esta espantosa criatura salía en las noches para alimentarse de la sangre de los niños, para aprovecharse de los hombres que dormían solos y fertilizarse con su líquido seminal, de tal modo de concebir muchos demonios. Lilith era considerada un peligro para las mujeres embarazadas y los hombres solteros. Inanna pidió ayuda al héroe Gilgamesh, quien intervino y echó a todos los intrusos del árbol, incluida la peligrosa Lilith. Lilith fue desterrada hacia los lugares desérticos, lugares muy desolados y escarposos, donde se escondió y aprendió a vivir. Desde ese momento las tierras áridas y desérticas se convirtieron en su hábitat. De ella tenemos varias representaciones, como este relieve. Se trata de una tablilla de terracota llamada Relieve de Barney, alta 50 centímetros y que se encuentra en el British Museum de Londres. El nombre de la tablilla es el de su descubridor, pero otras personas han preferido llamarla la Reina de la Noche. Y este nombre es muy apropiado, y ya te diré por qué. Pero antes de contártelo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. En esta tablilla representan a Lilith como una bella mujer desnuda, con alas, garras y cabellos recogidos en un sombrero con cuernos. Pero debo decirte que algunos estudiosos piensan que esta representación no sea de Lilith, sino de Inanna. En Siria fue encontrada una placa del XVIII siglo. Se trata de un amuleto de protección para un hogar, una especie de exorcismo contra Lilith para impedirle entrar a esa casa que al parecer albergaba a una mujer embarazada. Así podemos confirmar el miedo que inspiraba Lilith. Costumbres no muy distintas a las actuales para proteger los hogares de entidades no deseadas. En fin y al cabo, para esas personas Lilith existió realmente. El único pasaje bíblico que la nombra se encuentra en Isaías 34:14. El contenido habla de una escena muy cruda. Se describe la crueldad de Yahvé en medio de uno de sus acostumbrados exterminios, y además este texto es especial porque Yahvé ofrece un sacrificio. Es la primera vez que el Elohim ofrece y no exige para él sacrificio, y no se indica a quién se lo ofrece. También en el holocausto está presente la grasa de los animales, pues en esa cruda descripción se detalla que el arma de Yahvé está untada de sangre y grasa de las vísceras. Realiza una masacre. Y luego un dato interesante es que se dice que se disuelve toda la armada del cielo,
¿Quién sabe a qué se referían con esto? Dice también el texto que todas las filas caerían como frutos de un árbol. El caso es que en el versículo 14 dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, los sátiros se llamarán el uno al otro, y allí habitará Lilith, donde encontrará un lugar para reposar. Este pasaje lo extraje de una Biblia editada por la Casa San Paolo de Italia, pero si lo lees en otras traducciones es posible que en vez de Lilith encuentres lechuza. A Lilith se le asocia mucho con ese animal. En otras versiones la llaman la bruja de la noche. En la versión de la Jewish Society es llamada el monstruo de la noche. Lilith aparece también en los libros de Qumran, donde se hace referencia al libro de Isaías. En el Talmud se hace referencia al impulso ninfómano de Lilith y se invita a los hombres a no dormir solos para protegerse. Esta compulsión de Lilith es debido a su deseo de procrear una numerosa prole. Y he aquí una versión de la historia muy interesante. Según el Talmud, en el Eruvin 18b, se narra que Adán y Eva estuvieron separados por muchos años y cada uno tuvo relaciones íntimas con otras personas. En ese tiempo Lilith interactuó con ambos. Pero fue después del Talmud, en el Medioevo, cuando los eruditos se ponen de acuerdo para realizar una elaboración más completa de la historia de Lilith, además útil y que llenaría un vacío en la historia del Génesis. A partir de esta elaboración surge una teoría aún más interesante, la cual explicaría el proceso genético que se llevó a cabo en el Gan Eden para realizar a los adamitas, así que pon mucha atención a lo siguiente. Llegando al año 1000 después de Cristo se produjo un texto llamado el alfabeto de Ben Sira, el cual está compuesto por 2 listas de proverbios o dichos, cada una compuesta de 22 proverbios, una en arameo y la otra en hebreo, y en uno de estos proverbios está citada Lilith. Hay que aclarar que el texto de Ben Sira es considerado un texto satírico, irónico, por los temas que trata. Sin embargo, es en este texto donde Lilith es citada como la primera mujer del Adán. En esta elaboración tardía, Lilith comienza a asumir la forma de la primera mujer del Adán. Según la narración del Talmud, Eva fue extraída de un lugar del cuerpo de Adán. Por otro lado, Lilith fue creada, o mejor, fabricada de la tierra. O sea que fue hecha exactamente con el mismo sistema que fue fabricado Adán, por lo cual ella consideraba estar al mismo nivel de Adán y tener los mismos derechos que él. A partir de esto, entre Adán y Lilith surgen controversias, pues ella se niega a someterse a él, no quiere que él esté sobre ella durante el acto íntimo. Adán quiere imponer su superioridad, y esto no es tolerado por Lilith, que decide abandonar el llamado paraíso, el recinto protegido. El problema empeora cuando Lilith comete una falta muy grave. Pronuncia en voz alta el tetragrama sin las vocales, Yod, He, Bab, He. Al pronunciarlo, le son conferidos poderes especiales y se va volando a otro lugar. Pero a diferencia de los relatos anteriores donde ella se iba a lugares desérticos, Lilith se va hacia el mar de cañas, el cual ha sido traducido erróneamente como Mar Rojo. Este escape la liberaría de la sumisión a Adán. Este acto no le agrada a Yahvé, que trata de convencerla a regresar. Le manda sus malaquín y además la amenaza diciéndole que si se niega a regresar, por cada día que pase, él le matará a 100 de los hijos que ella había tenido cuando estaba aún en el Gan Eden. Al final logran ambos llegar a un acuerdo, cosa que no sucede entre ella y Adán. Esta narración tenía como objetivo resolver un asunto pendiente debido a que existían 2 narraciones de la creación. En Génesis 1:27 dice que macho y hembra los creó, o sea que según este texto los hizo a ambos al mismo tiempo. Debían ser 2, pero en realidad hizo uno, un ser andrógino. Luego está la segunda narración. Esta se encuentra en el 2º capítulo de Génesis,
donde dice que primero el Elohim hizo al Adán, no sabemos en qué lugar, y luego lo puso en el Gan Eden. Luego Yahvé se dio cuenta que la compañía de los animales no era suficiente para el Adán. Tomó algo de un lado curvo de su cuerpo y fabricó la hembra. Hay una gran contradicción en estas dos versiones, así que los eruditos trataron de encontrar una mediación entre las dos. En este punto interviene la Zohar. La Zohar es el libro cabalista por excelencia. Es una producción realizada en torno al 1200 a.C. y que al parecer ha tomado también de fuentes más antiguas. La mediación arroja el siguiente resultado. Al inicio, los Elohim fabricaron al andrógeno y la hembra representaba una parte de ese ser fabricado por los Elohim. Luego, esa mitad fue separada del Adán, literalmente cortada, separada. Y desde ese momento el macho está separado de la hembra y pasan a ser dos entidades complementarias. Podemos concluir que todas estas narraciones son, en realidad, una elaboración a partir de lo que ya se sabía de las narraciones precedentes. La Biblia resume de un modo muy sintetizado, porque los autores no pensaban que fuera importante dar mayores detalles a los lectores acerca de quién era Lilith. Además, porque ellos ya lo sabían. Luego, con el tiempo, se sintió la necesidad de juntar estas narraciones, por lo tanto, de encontrar una mediación, una solución, que entre otras cosas es el método talmúdico por excelencia. En esta narración es claro que fue Lilith la primera mujer y no Eva, y que ella fue la primera en abandonar el recinto protegido Gan Eden. Lilith vio a Eva como su rival, y supo que Adán prefería a Eva, quien fue hecha de un modo distinto, más adapto a sus expectativas. Esto queda en evidencia cuando en Génesis 2:23, Adán ve a Eva y exclama: «Finalmente, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne», como quien dice, finalmente me dieron una que se ajusta a mí, lo que quiere decir que la anterior o anteriores no habían sido de su agrado. Hay una pista bíblica que nos ayuda a entender el por qué las anteriores hembras no eran del agrado de Adán. En una narración donde Lilith trata de tentar a Salomón, al rey Salomón, fingiéndose la reina de Saba. ¿Cómo se dio cuenta Salomón de este engaño? Se dio cuenta porque Lilith era peluda. De este modo podemos saber que Eva ya tenía la piel libre de pelo. Lilith muy seguramente era una producción de los Elohim más cercana al animal. De hecho, antes de tener su hembra correspondiente, Adán probablemente tuvo que copular con las hembras de otras especies. Además, los Elohim tuvieron que realizar varios intentos antes del resultado final, hasta que hicieron a la Eva que Adán aprobó, en cuanto la vio. Pero que no se nos escape un dato muy interesante acerca de esta misteriosa Lilith. Ella tiene una pareja permanente, aparte de todos los que ella visita en las noches. Se trata de una figura la cual es considerada como un demonio. El nombre de este demonio es Samael o Asmodeus, el cual ha sido identificado como el jefe de los llamados ángeles rebeldes, o sea, uno de los famosos 200 Malakim que se rebelaron al Señor del Imperio Elohim y que comenzaron a unirse sexualmente con las hijas de los hombres, algo que no debía suceder. Pero la suerte de Lilith no está de su parte, porque Samael fue castrado por castigo. Así que Lilith se ve en la necesidad de seguir buscando en otros la semilla de su estirpe. Entonces Lilith continúa a buscar en las alcobas masculinas donadores involuntarios de fluido seminal para seguir procreando criaturas espantosas. Con esto podemos ver que la figura de Lilith, que fue rebelde a Adán, es el resultado de la elaboración medieval, la cual no tiene nada que ver con las narraciones iniciales. Ahora viene algo muy interesante. El traductor, investigador y autor Mauro Biglino nos da una teoría la cual ha planteado a partir de toda esta elaboración y los textos anteriores.
En principio, es importante tener en cuenta que Lilith es un individuo femenino y que se ha mantenido presente en la narración hebrea, pasando a través del Talmud, el alfabeto de Ben Sira, a través de la Zohar y de otros escritos, así que podemos considerarla importante en el paso de los siglos. Recordemos que en el Bereshit se habla de una intervención genética. En esa intervención hacía falta un importante elemento. De Adán se extrajeron células estaminales para fabricar la Eva. Entonces falta esta figura intermedia para implantarlas. Para el profesor Mauro Viglino, Lilith podría ser esa figura intermedia. Lilith era ese elemento femenino, pero que no pertenecía a la especie adamita. Esto explicaría el por qué Lilith tenía el cuerpo peludo, por qué la relacionan con un medio salvaje, animales, y explicaría el por qué Adam no la consideraba adapta a él. Lilith pertenecía a una especie distinta, pero compatible con los adamitas, tanto como para poder ser usada de elemento intermedio. Hoy día diríamos que es un útero en alquiler. Viglino propone esta teoría como el posible eslabón que faltaba en esa narración bíblica del Génesis. En este caso, la clonación sería totalmente viable y explicaría la existencia de homínidos distintos que poco a poco se fueron extinguiendo. Las figuras femeninas en la Biblia han sido restringidas y algunas veces ocultadas, dejando lo estrictamente necesario para la narración. Y esto concuerda muy bien con aquel otro nombre que se le ha dado a Lilith, Laila, o sea, la noche. Fue dejada en la penumbra, ya que no era esencial para lo que la Biblia quiere narrarnos acerca de las descendencias adamitas. Que la clonación sea una realidad ya existente en la Biblia lo confirma el profesor de la Universidad de Jerusalén, Egael Safran, quien dice que el problema no es la clonación, sino lo que hoy día se hará con esta. Pero afirma que la primera clonación de la cual hemos tenido noticias es la del Génesis. Ahora me gustaría saber, ¿tú qué opinión tienes respecto a todo esto? ¿Crees que sea posible que se haya realizado una clonación en ese tiempo? Y además dime qué opinas de Lilith. No deja de ser intrigante e interesante, ¿verdad? Ahora no me queda más que agradecerte por haberte quedado hasta aquí, pedirte que dejes tu opinión y un me gusta si te gustó el video. No olvides que aquí en Mystery Channel te estaré esperando con más historias y más misterios. Te mando un gran abrazo y hasta pronto.